y replicación del mismo. Después, GAP 1 es la etapa de crecimiento, muy bien. GAP 2 es la de preparación, ¿sí? La fase M de mitosis y meiosis, donde empieza la multiplicación, y la meiosis 1, 2, donde empieza a ensamblarse el cromosoma o la replicación del ADN, se ensambla y forma una célula haploide, ¿sí? Y esas células haploides en condiciones normales tienen que ir creciendo. ¿Qué pasa en la parte oncológica? Que estos puntos de controles, que se llaman punto de control G1, G2 y M, son 3 puntos de controles donde puede alterarse, puede venir un protooncogen. Por ejemplo, la proteína E6 del HPV es un protooncogen que viene y le inactiva o le hace que no funcione estos puntos de control. Y ahí viene algo que se llama ciclinas o CDK, dependiente de quinasas. Pregunta de examen: proteínas inhibidoras de las quinasas dependientes de ciclinas. P21, P27 y P16. Son 3 proteínas protoncogénicas que van a inhibir en alguna parte de esta fase, del punto de control 1, punto de control 2 o el punto de control de síntesis, ¿sí? Entonces, no se olviden, las inhibitorias de las ciclinas dependientes de quinasa es el P21, P27 y P16. El HPV tiene bastante el P16. Habla de un alto índice de proliferación de los coilocitos dentro de la célula alterada, ¿sí? Coilocitos son las proteínas del virus. Bueno, después tenemos diferentes tipos de ciclinas, otra vez dependiendo en qué fase se encuentra el ciclo celular. Y ahí viene la ciclina G1, que promueve el crecimiento de la célula y prepara la replicación. O sea que hace lo mismo que ocurre en un ciclo celular normal, ¿sí? La ciclina S es para la replicación exacta del ADN, la M es la que regula la mitosis y la D es la que va a determinar que la célula que estaba en replicación ahora se tranquilice y se quinesiente o pase a la fase G0. ¿Sí? Eso es lo que hace cada uno dentro otra vez de su posición. Y obviamente, molecularmente, esto no se puede aprender. Molecularmente, cada ciclina tiene su receptor. ¿Sí? Por ejemplo, la ciclina D tiene un CDK que habla de un gen supresor de tumor, pasa un retinoblastoma y se fosforila para avanzar el ciclo celular. Esa es la condición normal que debe ocurrir. Acá solamente vamos a aprender ahora dónde van a actuar en el ciclo celular cada ciclina. Cuando vemos gen supresor de tumor, ahí sí vamos a aprender qué tiene que hacer el retinoblastoma en condición normal. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, viene la proteína E6 del HPV y le inhibe a esa ciclina? Entonces le desfosforila, no es que le fosforila al retinoblastoma. Y bueno, y al mismo tiempo está ocurriendo todo esto en la fase M. Y esto se conoce como fases de la meiosis. Uno es fases del ciclo celular, que dijimos S, M, GAP1, GAP2 y GAP0. Fases de la meiosis era profase, prometafase, ¿se acuerdan? No, no se van a recordar porque la biología primer año que hicimos, no se van a recordar. Pero esto damos todito otra vez en biología y damos otra vez en oncología. En realidad a mí lo que me interesa es nomás qué está ocurriendo en esa fase M, porque no es una fase que pasamos del GAP2 al M directo, no. Una fase que tiene un proceso otra vez donde se tiene que ir condensando la mitocondria, la ADN, replicando la cromatina, que se va a hacer los usos, se va hacia los centriolos y luego se condensa y forman un solo tipo de célula haploide, ¿sí? Y ese un solo tipo de célula haploide puede venir del gen materno como del gen paterno y por último formar una célula diploide. Y esa comunicación de célula diploide, si envía un codón o una información genética alterada, es donde decimos que es autosómico dominante, si uno solo puede causar la enfermedad, o autosómico recesivo cuando las dos cromatinas tienen que estar alteradas. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando hablamos de cromatina, de codones, de ADN? Bueno, es algo que tenemos que tratar de rebobinar para esta casa. Bueno, pero por ahí va la fase de la
celular controlada, o sea, hace exactamente que cada fase vaya avanzando y cuando tiene que parar, para. Si hay un error, lo repara y si no lo puede reparar, lo mata. ¿Cómo? Con una muerte celular programada conocida como apoptosis. Cosa que no ocurre si viene un protoncogen y no es reconocido por el gen supresor de tumor y no lo puede reparar. O sea, le enmascara el gen supresor de tumor, no lo puede reparar, entonces nunca llega a la fase quinesiente o de reparación y el ciclo celular continúa la multiplicación sin parar y ahí vienen las alteraciones celulares. Y por eso es que dijimos en la clase pasada que las patologías oncológicas solamente tienen un crecimiento exponencial, porque no van a más retroceder si ya avanzaron el ciclo, si ya no hubo la regulación, si ya hubo el crecimiento descontrolado. Ya no van a retroceder, van a seguir avanzando y proliferando. El punto de control también detecta y repara el daño del ADN, lo que le está diciendo. Si no puede detectar, lo repara. ¿Y quién actúa ahí? Ahí actúan los genes supresores de tumores. El principal y más conocido como guardián, porque se encuentra casi en el 80% de las células, es el P53. Si yo tengo una alteración en el gen supresor P53, prácticamente yo soy una persona que va a tener una alteración celular en cualquier célula. ¿Qué significa eso? En mi páncreas, cáncer de páncreas. En mi hígado, cáncer de hígado. En mi cerebro puede ser un meningioma. En mi útero puede ser un cáncer de endometrio. En mi ovario puede ser un cáncer de ovario. En mi estómago, un cáncer de estómago. O sea, en cualquier célula de cualquier órgano, si se encuentra alterado el P53, puede aparecer un tipo cancerígeno. Por eso es que se dice en el tumor que se le investiga su P53 para buscar un tratamiento que se llama inmunoterapia. Cuando se investiga y se ve que el P53 está alterado, sabemos que tiene mal pronóstico y que es una paciente que va a tener recaídas. ¿Sí? Porque si ese ya se alteró, las otras que tienen P53 se pueden alterar también. Puede haber metástasis, puede haber otras enfermedades asociadas a la enfermedad primaria. Y si el daño del ADN dice es irreparable, la regulación del ciclo celular puede activar ¿qué cosa? La muerte celular conocida como apoptosis, que es un mecanismo molecular, innato a las células, donde vienen los fagocitos que son activados por los macrófagos, vienen al sitio de reparación y consumen la célula anormal y no dejan cicatriz. Se caracteriza por no dejar una cicatriz celular, a diferencia de la necrosis. La necrosis sí puede dejar una cicatriz celular, ¿sí? Todo el tiempo en nuestro cuerpo está ocurriendo apoptosis. Yo hoy estoy disfónica. Mi garganta está pasando por un proceso de apoptosis. ¿Y yo siento la apoptosis? No se siente, ¿sí? No deja ninguna cicatriz. Bueno, ahora, ¿cuáles son esos mecanismos de proliferación de las células tumorales? Todo tumor, dice, es la consecuencia final de una regulación de un ciclo, en la cual depende puntos, en una estimulación excesiva de la proliferación, o sea que justamente porque el punto de reparo que uno no lo detectó, va a haber una estimulación excesiva en su proliferación. Puede haber una alteración del mecanismo de control mediada por el P53. ¿Por qué? Porque como les dije hace rato, es el gen supresor guardián de la célula. Y eso va a permitir y va a favorecer el crecimiento y proliferación de la célula en descontrol. Cualquier desajuste también en la actuación de ese complejo que ya hablamos, de la ciclina dependiente de quinasas, que puede provocar también una población celular cuanti y cualitativamente anormal. O sea, va a ir en un crecimiento exponencial. Entonces, de esos tres mecanismos depende que continúe la célula proliferándose para algo anormal. Y cuando yo le menciono apoptosis, en la cabeza de ustedes tiene que decir muerte celular programada. No deja cicatrices. Toda célula normal que pasa por una reparación
Si no se repara, muere y es comido por los macrófagos. ¿Sí? Y ese proceso de muerte se le llama apoptosis. Entonces, ellos tienen como objetivo eliminar las células del huésped que ya no son necesarias a través de la activación, la coordinación y programación de varios acontecimientos internos a nivel génico. O sea, es algo innato a nuestro sistema inmunológico. Los macrófagos, ¿dentro de qué parte del sistema inmunológico forman parte? Mejor dicho, los macrófagos, los fagocitos, ¿de la inmunidad humoral o la inmunidad celular? ¿Quién? Estamos mal, chicos. Estamos mal, decía mi profesor. Pero vamos a estar peores. Estamos mal, chicos, pero sabemos. No. La inmunidad adquirida está dada por los linfocitos, ¿sí? Linfocitos T, linfocitos L, y los macrófagos, los fagocitos, son dados por la inmunidad humoral, ¿sí? Y ahí actúan ellos. Bueno, ¿y cuáles son los mecanismos que van a inducir esa apoptosis? Y tenemos los mecanismos internos que están dados por la propia célula, donde hay un cambio en la diferenciación, en la proliferación y en la pérdida del carácter territorial. O sea, yo ya no puedo reconocer que esta proliferación celular está siendo normal, ¿sí? Entonces está siendo desajustada. ¿Por qué? Porque mi quinasa, que es el receptor de mi ciclina, ahora está ocupado por una P21, un protoncogen 21, y le está inhibiendo la unión de la quinasa dependiente del ciclina, ¿sí? Le está inhibiendo, no se puede unir a su receptor porque ahí está un P21, un inhibidor. Entonces, al no ser reconocido por esa célula de carácter territorial, empiezan los problemas de intento de reparación. Al no lograr otra vez esos genes supresores tratar de reparar, vienen los macrófagos, o sea, le marcan a la célula como algo que no se puede reparar, vienen los macrófagos y hacen su tratamiento interno, ¿sí? Eso es cuando está estimulado de forma interna. Cuando está estimulado de forma externa, viene más de todas las agresiones de los medios externos, físicos, químicos, virus, factores del medio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el virus del HPV es un estimulador externo que va a venir a inducir la apoptosis. Bueno, ¿y qué es lo que hace la apoptosis? Y en realidad, la cromatina que se está condensando va a permitir que el ADN se acorte, el citoplasma se condense y va a reducir en cuanto a volumen y le va a fragmentar todo. Y eso va a formar cuerpitos apoptóticos, ¿sí? Celulitas pequeñas. Una célula normal ahora va a ser cuerpitos apoptóticos porque lo va a condensar, lo va a cortar y lo va a separar. Y nos va a desencadenar esto, una respuesta inflamatoria. O sea que nos va a venir las otras células inflamatorias a generar un edema, color, rubor, ardor. Nos va a generar un proceso inflamatorio, por ende no deja ninguna cicatriz o huella inmunológica, ¿sí? No nos damos cuenta que está ocurriendo una apoptosis. ¿Cuáles son los otros factores que desencadenan la apoptosis? Bueno, apoptosis es pregunta de examen desde el punto A al punto final, ¿sí? Apoptosis. Porque en ciclo celular nosotros, aparte de saber la fase del ciclo celular, no les pido fases de la meiosis, porque por más que es fácil, no se acuerdan, nunca se van a acordar más. Y es algo muy molecular que solo a un biólogo le gusta y solo a un oncólogo le gusta. Entonces, fases del ciclo tienen que saber del ciclo celular, porque fases del ciclo celular sí tienen que saber cómo se va a formar un cáncer, ¿sí? Y apoptosis, por lo menos su definición, los mecanismos que desencadenan la apoptosis y esto especialmente, factores desencadenantes. Pregunta de examen, apoptosis hago 5 a 7 preguntas. Así que anoten apoptosis. ¿Cuáles son esos factores? Bueno, una proliferación aumentada por el descontrol en la fase del ciclo celular, alteración del ADN ya sea por compuestos químicos o físicos externos, como ser la quimioterapia y la radioterapia. Por eso es que la quimio y la radio no tienen una diana preferencial. No es que solamente el tumor lo ataca, él ataca todas las células normales también que existe alrededor.
Las diferenciaciones aberrantes en cuanto a lo que es diferenciaciones aberrantes del ADN, las infecciones como el virus del HPV, las células citotóxicas que son innatos, o sea que son internos, y la pérdida territorial que es también por causa interna. Ahora, ¿qué lo diferencia de la necrosis? Dijimos, una muerte celular programada no deja huella, no deja proceso inflamatorio. Esto sí. Es un cambio morfológico que sigue a la muerte celular. O sea, ocurrió una muerte celular de un tejido vivo y derivado de la degradación progresiva de una enzima y desnaturalización de la proteína sobre una célula mortalmente lesionada. O sea, me quemó la piel. Y esta quemadura de segundo o tercer grado pasa por un proceso de descomposición y desnaturalización hasta que viene ¿quién? La fibrina, y forma un tejido cicatricial. ¿Sí? Entonces él deja una huella en el cuerpo donde se lesiona, ¿verdad? O en la célula donde se lesiona, para poder comparar más fácilmente siempre la quemadura de la piel. Entonces, pregunta de examen, ¿cuál es la diferencia de lo uno contra lo otro? La necrosis causa inflamación, la apoptosis no causa inflamación, ¿sí? La necrosis aumenta el volumen de la célula, porque todo proceso inflamatorio pasa por edema, rubor, calor, ¿sí? Aumenta, se edematiza la célula, rompe en forma el contenido celular que da la respuesta inflamatoria. Las organelas, o sea, todo lo que están dentro de esa célula, como organelas, mitocondrias, van a desintegrarse. El ADN se va a fragmentar y va a producir una hidrólisis, y las cromatinas se van a desprender en forma de pequeños agregados, y lo que va a destruir el tejido que aparentemente tenía que estar reparado. Y esto es una causa accidental, ¿sí? Provocada. La apoptosis, sin embargo, no hay, por ejemplo, inflamación o proceso inflamatorio, por ende no aumenta la célula, más bien disminuye y cada vez se hace más chiquititos los cuerpos apoptóticos. Hay fragmentaciones pequeñitas que son los cuerpos apoptóticos, las organelas están intactas. O sea, ¿qué es lo que acá se queda en el cuerpo apoptótico? La hidrólisis nada más del ADN y esa cromatina que se va a fragmentar. Solo ellos van a formar. El resto de la célula queda intacta y es una programación genética. O sea, que cuando va a haber una apoptosis, los genes de nuestro cuerpo son los que avisan que tiene que haber una apoptosis, que hay una célula que no se puede reparar en forma cumpliendo un ciclo celular normal, ¿sí? Entonces avisan. Bueno, con relación al cáncer, este equilibrio se pierde, ¿sí? Como ya le dije muchas veces, cuando no logra ser reconocida que es una célula que ya no se va a reparar y que ya no se va a volver a activar, entonces el macrófago debe tener una señal. Es como que se le prende una lamparita y le dice: macrófago, vení un poco porque acá ya no puedo hacer mi trabajo, ¿sí? Y necesito que le lleve al basurero, como el famoso basurero de la computadora. Llevémosle al basurero porque no le queremos ver en la pantalla central, ¿sí? Entonces, cuando no se puede cumplir ese proceso, ya sea porque está enmascarado o ha inmortalizado una célula oncológica del proceso normal del ciclo celular, empieza a haber el desequilibrio y esa misma célula cambia el fenotipo, se transforma en un fenotipo neoplásico. Neoplásico en crecimiento exponencial, multiplicación descontrolada, proliferación y que luego va a causar una invasión, ¿sí? Cuando yo hablo de multiplicación, proliferación, todavía no estoy hablando de metástasis. Todavía ni siquiera estoy diciendo que es cáncer. Estoy hablando que está empezando un proceso displásico, ¿sí? Una alteración en el crecimiento celular. Las células tienen que crecer todito así en forma cúbica, uno encima de otro. Pero en este caso, uno es poliédrico, otro es cúbico, otro es rectangular, otro es longitudinal, ¿sí? Entonces, o triangular. Entonces, las células, cuando crecen de esa manera, se le denomina displasia. Una vez que esa proliferación displásica llega hasta el límite del crecimiento, que puede ser el techo
él empieza a atravesar algo que tiene como una pared fina que lo sostiene, o sea, que es el cimiento o el piso. Y eso se llama membrana basal. Cuando atraviesa la membrana basal, una displasia se convirtió en cáncer. Ahí recién hablamos del cáncer. Todo ese proceso del ciclo celular y de la falta de conocimiento y de la proliferación todavía no es cáncer, pero se está yendo al cáncer. Por eso es que el cáncer tiene una lesión precursora antes de que sea un cáncer. Y esa lesión precursora es lo que coloquialmente las personas conocen, y ustedes seguramente también, pero ahora ya no van a conocerlo así, y ustedes también conocen como el famoso, la célula precancerígena. La palabra precáncer no existe en el dialecto médico, ¿sí? O son lesiones precursoras de cáncer o son cáncer. Y cuando hablamos de cáncer tenemos que saber que ha atravesado la membrana basal. Pasó por todo el proceso de proliferación, multiplicación, sufrió sus displasias, atravesó la membrana. Ahora sí tiene la posibilidad de que una vez que atravesó la membrana basal, ingrese a la red vascular. Si ingresa a la red vascular, viene lo que llamamos metástasis. Se va por la vaso sanguíneo y se disemina por otros lados, ¿sí? Ahí es metástasis. Bueno, ¿por qué le hago esta diferencia? Porque muchos van a leer una biopsia y el patólogo le va a poner proliferación celular. ¿Eso es cáncer? No. Proliferación celular lo único que me está diciendo es que varias células están creciendo de forma exagerada. Ahora, proliferación celular que invade la membrana basal, compromete la membrana basal, traspasa la membrana basal, eso es cáncer. Ahí sí es cáncer. Y muchos van a leer, no, chiquitito, microinvasivamente nomás, 1 milímetro nomás invadió. Ya es cáncer. 1 milímetro nomás, gracias a Dios, porque va a tener tratamiento quirúrgico probablemente. ¿Sí? Pero ya es cáncer. Que si le dejamos control a ese paciente o a esa paciente, vamos a dejar que haga la metástasis. Porque el crecimiento es exponencial. Él no retrocede si no hacemos nada. Él avanza, el cáncer avanza. Una proliferación puede quedarse estancada 5 o 6 años, pero va a seguir multiplicándose, proliferando hasta alcanzar su techo. Y cuando ya no puede más, traspasa la membrana basal, ¿sí? Pero uno que invadió la membrana basal solo va a seguir diseminándose. La metástasis. Bueno. Tem, por exemplo, alguma fase do ciclo celular que é pior para desenvolver o câncer? Por exemplo, se está em fase de crescimento e tem alguma alteração, tem alguma... En el proceso de replicación y síntesis del ADN. Esa es la peor etapa. Porque ahí justamente tiene que condensar su ADN y él está replicando el ADN. Y en vez de dar una sola célula hija, le da 20 células hijas. Pueden sufrir esa alteración. Y la mitosis y la meiosis también, estado fase. Bueno, acá. Entonces, ¿qué defecto tiene una apoptosis anómala? Y tiene 2 defectos en 2 complejos proteicos. Tiene 2 defectos proteicos. Uno es en el complejo de la proteína BCL2. Esta proteína BCL2 se comporta también como un gen supresor de tumor. Y en el complejo de la regulación de la proteína P53. Entonces, en estos 2 lugares, si encontramos un defecto o el receptor de la ciclina dependiente quinasa tuvo que haber fijado a su receptor y no se llegó porque es un P21, este complejo, esta regulación del P53 no va a haber. Entonces ahí es cuando la apoptosis fracasa. No lo puede reconocer. ¿Por qué? Porque inmortaliza a la célula. Esa unión de un oncogen P21 con un complejo ciclina dependiente quinasa inmortaliza la célula e inhibe la función de los genes supresores de tumor. Y ahí este gen supresor no le puede avisar al fagocito que venga a comer la célula que no se pudo desarrollar. Entonces, por eso en esos 2 lugares son los que frecuentemente falla la apoptosis. La alteración también más prevalente involucra la P53, controla el crecimiento normal de la célula. Bueno, esto es
completa de varias proteínas. Se fosforile, acá en el retinoblastoma estamos hablando. Se fosforile una vez que se unió este complejo ciclina dependiente quinasa, se fosforile y continúe el ciclo celular, avanzando de G1 a S, a G2 a G0. ¿Sí? Probablemente se va a parar. ¿Qué hacen los protoncogéneros? Le inhiben. Uno, no permite la unión de este receptor y le inhibe y no le trata de fosforilar. ¿Sí? No le fosforila. Y una vez que no le fosforila, no permite la unión de todas estas proteínas asociadas que vimos hace rato en esa imagen de celular que meten varias proteínas, que le dije que eso no es necesario saber porque es muy molecular. Entonces inhibe toda la unión de estas proteínas y no permite que ocurra la fosforilación. Entonces en este momento este gen empieza a avanzar y el ciclo celular no para, no llega a la fase quinesiente y no para, y tampoco puede ser reconocido que se está multiplicando de forma progresiva. Y el P53 tiene tres dominios. Él actúa por pérdida de la función para la progresión, en su función para promover el crecimiento tumoral y por último inmortaliza a la célula. Puede ser activado por mutación o por un protoncogen de origen viral. Lo mismo, el complejo CDK ciclina tiene que empezar a unirse. ¿Para qué? Para que se active el P53 y reconozca que esta célula está dañada. Una vez que reconoce, gracias a esta activación, él va a reparar el ADN, va a activar la apoptosis y no lo puede reparar. ¿Sí? Si lo repara, bueno, ya está, pero si no lo puede, activa la apoptosis. ¿Qué pasa? Cuando esto no se une, como tiene que ser el complejo, el P53 está ciego, no está reconociendo que hay un daño celular. ¿Sí? Entonces, él no cumple con su función de reparación o inducción de la apoptosis. Y lo único que ocurre es que siga avanzando la mutación, siga avanzando el daño, siga corriendo el ciclo uno tras otro y varias células hijas van proliferando, van creciendo. ¿Sí? Eso es lo que pasa, por eso es que el P53 tiene tantas funciones y está en muchas partes, es el peor pronóstico para nosotros cuando estamos. Bueno, y de ahí viene una palabra que se llama mutagénesis, muy antigua, es una palabra prácticamente que se ha dejado de usar, pero nosotros seguimos usando nuestro libro porque de ahí vienen las varias teorías de las lesiones del ADN, lesiones microscópicas y la macroscópica, donde podemos ver mutaciones como transcripciones, transversiones, desplazamiento del marco de lectura del ADN en cuanto a sustituciones de bases o codones del ADN o adiciones o deleciones de las bases o codones del ADN. A diferencia de las que sí se pueden ver, que tenemos mutaciones en cuanto al cromosoma o en cuanto al gen. ¿Sí? Pueden ser las cromosómicas, una deleción, inversión, translocación, y las genómicas, las pérdidas de un cromosoma completo o la ganancia de un cromosoma completo. Por ejemplo, la cantidad normal de un cromosoma, ¿cuánto tiene que ser en un ser humano? Dios mío, no me da que dudas su cromosoma. 46X, ¿qué vos sos? XY. ¿Cómo sabes que no soy XY? Fenotípicamente puede ser mujer. Genotípicamente sabe que soy mujer. Ella cree que es mujer y todos creemos que es mujer, ¿sí? Entonces ya tiene que ser 46 XX. 22 células o autosomas que nos van a dar todos nuestros tejidos vienen de la mamá más un cromosoma sexual. 22 células o autosomas del papá más un cromosoma sexual viene del papá. Entonces, si se une 23 más 23 da 46. Si es mujer es XX, si es varón es XY. ¿Sí? Entonces, cuando hay mutaciones genómicas se agrega, y ahí viene, por ejemplo, 69XXY, ¿sí? Son agregaciones, ganancias de cromosomas o pérdidas. ¿Cómo qué? 45X0. ¿Quién era 45X0? ¿Ustedes entienden guaraní? Hay una frase que nunca se van a olvidar si saben el guaraní. Imishiki Bahía Netijiri. Es pequeña, es fea y no tiene pecho. Síndrome de Turner. 45X0. ¿Sí? Ahí tenemos una alteración o aberración en cuanto a pérdida del cromosoma. Bueno, y las deleciones, inversiones y translocaciones ya son
Síndrome de Down. ¿Es una delección? ¿Es una translocación? ¿Es una inversión? Bueno, pero en forma de comparación, síndrome de Down, Patao, Edward, los que tienen alteraciones puntuales macroscópicas, pero por mutaciones en el cromosoma son esas enfermedades. Síndrome de Down, síndrome de Edward, de Patao, ¿sí? Alteraciones del cromosoma 13, hay una delección, el otro tiene una translocación, otro tiene una agregación, o translocación o inversión, ¿sí? El síndrome de Down. Bueno, comparar un poquito las patologías para saber quiénes son los genes, ¿sí? Bueno, ¿por qué es importante saber esa mutagénesis? En el cáncer también hay mutagénesis puntuales y son más de origen microscópico. Por eso se dice que todo ser humano tenemos un gen alterado, ¿sí? O sea, un gen potencial no alterado. Un gen potencial, donde puede venir un protoncogen, o sea, una sustancia cogénica, un protoncogen, a estimular ese gen que está con una mutación puntual, ¿sí? Digamos, tiene una transversión o un desplazamiento. Tiene un desplazamiento en la lectura de su ADN. Nosotros tenemos diabetes. Desplazamiento en la lectura de su ADN, tenemos diabetes por eso. Vamos a comparar acá con una patología. Bueno, esa persona que tiene diabetes, o esa persona que es obesa, o esa persona que tiene hipertensión, si yo le agrego algo que le va a estimular con un protoncogen, puede tener cánceres receptores dependientes. Por ejemplo, la obesa, la hipertensa, la diabética tiene enfermedades oncológicas de origen hormonal. Se agrega más estrógeno en su vida, tiene, por ejemplo, cáncer de mama, tiene, por ejemplo, cáncer de útero, tiene, por ejemplo, cáncer de ovario, ¿sí? ¿Quién es el protoncogen? El estrógeno. ¿Y por qué si el estrógeno es algo normal en la vida de la mujer? Porque el estrógeno bioidéntico, o sea, que produce la hipófisis, no es malo, es bioidéntico. El estrógeno que consumimos, como el anticonceptivo bioral, es biosintético. Se generó en un laboratorio, no es lo mismo. Terapia de reemplazo hormonal con estrógenos que consumimos no es bioidéntico, pero si consumimos estrógeno bioidéntico no va a ser un protoncogen. No es malo consumir estrógeno bioidéntico, pero biosintético, el que tiene el anticonceptivo oral combinado, que se llama metiliestradiol, es biosintético. Ese sí es un estrógeno que puede actuar como un protoncogen, ¿sí? Entonces, si yo ya sé que tengo esos factores de riesgo, ¿por qué me arriesgo más? Lo mismo pasa en el cáncer de pulmón. Si yo ya sé que el cáncer de pulmón mayormente está provocado por la nicotinamida del tabaco, ¿por qué sigo fumando? Porque el cáncer de pulmón no es hereditario. Pero donde yo sé si yo tengo, ¿verdad?, el gen con una mutagénesis puntual para tener cáncer de pulmón. No sé si tengo, pero yo sé bien que el protoncogen es la nicotinamida del tabaco. Así como también nosotros los cirujanos olemos el humo del electrobisturí y tiene el mismo efecto del tabaco, el mismo efecto sobre el cuello uterino. Para nosotros son mortales, porque tanta posición, tanto olor al mismo humo del electrobisturí tiene la misma dosificación de la nicotinamida del tabaco. Yo no fumo, pero puedo tener cáncer de cuello uterino como un factor de riesgo, por ejemplo, para comparar. Es muy poco frecuente, pero hace 4 años salió un estudio que decía eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen las lesiones microscópicas y las lesiones macroscópicas? Producen diferentes tipos de daños en el ADN, como una alquilación, produce formaciones de radicales libres, así que todos formamos. Yo ahora mismo con mi estudia estoy liberando radicales libres. ¿Por qué? Me estoy desoxidando. Ácido base, redox. ¿Se acuerdan de bioquímica? Positivo, negativo. Ni yo no me acuerdo, yo me digo. Pero ácido base, redox, liberamos radicales libres en cada descomposición celular que vamos a tener, ¿sí?
Pues la verdad que casi me volví loca cuando empecé mi curso de ginecoestética ahora en mi posgrado y empezamos a hablar de esto. O menos o más allá, RH o no. ¿Qué es lo que me está diciendo? Bueno, era radical el libro, ¿verdad? En fin. Tampoco y yo no me acuerdo ahora. Hace poco más de 5. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos tener? Cambios en el número total del cromosoma, dijimos que son cambios, mutaciones cromosómicas, podemos tener de un solo cromosoma o de varios cromosomas. Aneuploidías o euploidías que nos pueden llevar a una deleción, duplicación, inversión, translocación, como en el caso de Turner, en el caso de Down. Error en la agregación cromosómica que nos da un error en la recombinación de exposición de los agentes y generalmente son más significativos las mutaciones genómicas que las mutaciones cromosómicas, que pueden ser variables o dependiendo del tipo de agregación nos va a dar. ¿Qué es lo que yo necesito como característica en estas mutaciones? Que la célula se pueda reparar el daño y restaurar en forma molecular el ADN a su estado original. Pero cosa que no suele ocurrir, por eso existe una mutación cuando hay una alteración. La célula puede morir, por ejemplo, si la lesión en el ADN impide la replicación, en cuyo caso también existen consecuencias genéticas, ya que la posibilidad de la mutación ocurra y pueda ser eliminada. O sea que esa célula puede morir, puede ser reconocido y puede ser comido por los fagocitos. Pero ¿qué es lo que más me interesa? Cuando el ADN puede ser reparado de forma incorrecta en un sitio con consecuencia genética y se mantienen los errores de la replicación, lo que puede dar lugar a las alteraciones estables en la secuencia del nucleótido. En la comparación del dibujito que les dije, cuando el P53 no puede reconocer el daño persiste, sigue la proliferación, entonces todas las secuencias de los siguientes ADN formadas en la célula van a estar alteradas, van a estar mutadas. Y de ahí también viene la definición de células germinales y células somáticas. Las células germinales son si las mutaciones son de resultado dominante y resultan en una muerte prematura o impiden la reproducción. Por ejemplo, en el aborto ocurre mucho esto. Muchos embarazos no son reconocidos porque sufren abortos espontáneos. ¿Por qué? Porque ya tienen una aberración o una mutación germinal. Células somáticas más bien puede conducirse en un adulto y aparecer tanto por procesos carcinogénicos, o sea, donde hay división, conversión, multiplicación celular, o sea, pasa por todo el proceso de fase ciclo celular para que ocurra una mutagénesis, ¿verdad? Y puede causar un efecto teratogénico. Por decirle, no se cierra bien el tubo neural y viene un mielo meningocélico, ¿sí? Y eso se puede arrastrar. O una alteración cardíaca como una tetralogía de Fallot. Bueno, algo más del adulto que vino del nacimiento, no me viene nada de la cabeza. Riñones de herradura o monorrenios funcionales que no son morfológicos, monorrenios funcionales, ¿verdad? Que no tienen un riñón. Bueno, esas son las alteraciones, mutaciones de origen somático. Y para que haya todo esto, tenemos una herencia mendeliana a tener en cuenta otra vez. Dice, para diversas neoplasias se sugiere esta herencia mendeliana que sea de origen dominante. En algunas familias está aumentado el riesgo para algunos tumores y en otras para varios, como por ejemplo los tumores considerados síndromes familiares. El síndrome familiar más reconocido es el síndrome de Lynch. Lynch tipo 1, Lynch tipo 2, que son los amartomas o poliposis que ocurren a nivel del colon, ¿sí? Un paciente que tiene poliposis colónica familiar tiene mayor riesgo a tener, por ejemplo, un cáncer de próstata, un cáncer de vejiga, un cáncer de endometrio, un cáncer de ovario, cáncer de colon, de preferencia colorectal. Por eso es que cuando nosotros sabemos que nuestro papá, nuestra abuela, nuestra mamá tuvo cáncer colorectal, enseguida tenemos que estudiarnos los genes, porque probablemente tenemos más del 1% de probabilidad de tener alguna patología oncológica, ¿sí? Cuando hay síndromes familiares, por eso dice que está aumentado más en algunas familias que en otras. Doutora, como que o estudo genético pode ajudar nesse sentido? Por exemplo, se você sabe que você tem a predisposição, como que faz para não ter essa alteração no ciclo celular? Tem alguma forma? Para no tener, no hay, porque la alteración ya está hecha, ya tener genes. El gen ya está establecido. Lo que
que vos tenés que hacer es evitar los factores de riesgo que sabes que te va a dar un cáncer de colon, por ejemplo. Evitar el estreñimiento, cuidar la nutrición, ¿sí? Esas cosas es lo que tenés que evitar. Ahora, si tenés sangrado, retorragia, melena, o tenés, por ejemplo, hemóptisis, ¿sí? Tenés que hacerte una endoscopía y buscar si hay una lesión polipoidea y sacar, biopsiar, lo que sea, para buscarlo, porque vos ya sabes que genéticamente tenés una predisposición. Lo mismo, por ejemplo, las que tienen síndrome de Lynch y han completado la paridad, la sugerencia suele ser anexiohisterectomía. Le quitamos su útero y le quitamos sus ovarios, porque sabemos que si ella continúa con ese útero y ese ovario, en un futuro, en un 40% va a tener cáncer de útero y en un 15% va a tener cáncer de ovario. ¿Sí? Entonces se hace la profilaxis, pero no es que, o sea, no vayan al extremo de Angelina Jolie. Tenía la braca 1, 2, se sacó todos sus ovarios. Uno nunca va a saber, tiene la predisposición, pero no va a saber si, justamente porque tiene alteración de su braca, va a tener cierto cáncer, ¿sí? Pero tiene la predisposición. Y otra cosa, el cáncer de mama es muy poco probable que sea hereditario. O sea, la mayoría de las veces es más iatrogénica que hereditaria. Bueno, la neoplasia determinada genéticamente desaparece en edades tempranas. La gran diferencia de las neoplasias que son inducidas, ya sea por un virus, por un factor exógeno, estas aparecen en edades tempranas. Yo tenía una pacientita de 1 año 8 meses con un cáncer de vagina. Empezó a sangrar como una menstruación con 1 año y salía un tumorcito que perforó su ímen de adentro para afuera. Perforó, le biopsiaron el tumorcito y vino. ¿Cómo era el tipo histológico? Tumor, no me viene el tipo histológico, pero no eran células claras que nosotros pensábamos que podía ser células claras porque es propio de la vagina. Pero a ella le vino un tipo histológico similar al ovario, pero vagina. A 1 año 8 meses. Buscamos por todos lados los factores de riesgo, ¿de dónde? Porque la mamá no tenía nadie. El único dato positivo que sacamos de esa criatura es que su mamá, posparto, tuvo un nódulo tiroideo. Se quita la tiroides y viene cáncer papilar de tiroides. Entonces ella recibe como tratamiento post-yodo radiactivo. El yodo radiactivo traspasa todas las paredes de acá. Si no, estamos en una pared de plomo. La bebé por 6 meses se fue a vivir con la abuela. 6 meses post, le dijeron traer otra vez a tu bebé contigo, post tratamiento. Pero 6 meses no era suficiente porque tenía que esperar 1 año. Entonces, de por ahí dijimos el único lugar donde viene la relación del tipo de cáncer que tuvo la niña. Porque el cáncer de vagina está más relacionado a radiaciones. Más relacionado primario de vagina, porque generalmente es metástasis. Generalmente. Bueno, entonces a este plan tiene un origen multifocal, ese es cuando es más hereditario. La predisposición genética entonces se manifiesta de 3 formas, o sea, la herencia mendeliana tiene que haber más o menos uno de estos 3 para que podamos tener un cáncer. Heredar la mutación que predisponga al portador al desarrollo del tumor. O sea, sí o sí tenemos que tener una lesión, una translocación, una ausencia o un aumento del número de cromosomas. Heredar la capacidad disminuida para reparar los daños que se producen en el ADN. O sea que falla nuestro P53. Nuestro P53 no está funcionando. O heredar la susceptibilidad que exponga al portador a una mayor cantidad de un agente crítico. O sea que yo tengo una enfermedad reumatológica, lupus, soy una inmunodeprimida de entrada. Entonces mi sistema inmunológico no está potenciado como para reconocer cualquier virus que entra en mi célula. Entonces ese virus potencia su función dentro de mi célula porque no es reconocido de otra manera para ser eliminado. Y eso mismo afecta. Por eso es que hay muchas mujeres con exposición al HPV, con 28 años cáncer y otra con 45 recién. ¿Sí? Porque la de 28 años ya tiene, siempre la ronda el millón. Entonces ellos tienen probablemente una mayor exposición al agente crítico que está causando la enfermedad. Bueno, ¿por qué yo necesito saber toda esta vía molecular? ¿Para qué lo que usted tiene que saber bioquímica, biología? ¿Para qué? Porque hoy en día las terapias son dirigidas y se llama inmunoterapia o terapia
técnica dirigida. Hoy en día, hablar de cáncer no es sinónimo a muerte. Hoy en día hablar de cáncer es sinónimo a oportunidad gracias a estos descubrimientos y avances tecnológicos científicos. De esa gente que sabe más, ¿sí? De esa gente que yo siempre lo digo que son unos locos investigadores, pero que gracias a ellos seguimos trabajando, ¿sí? ¿Por qué? Hoy en día reconocemos que hay inhibidores de la CDK, inhibidores de esa CDK alterada. ¿Quién produce? Son fármacos que van a bloquear la actividad de la quinasa dependiente ciclina, enzima clave que va a regular la progresión del ciclo celular. Miren dónde están haciendo el medicamento. El fármaco está trabajando ya sobre el ciclo celular. Hoy en día no está quemando nomás las células y rompiendo. Hoy en día está trabajando sobre el punto G1 a S del ciclo celular. Y a eso se le llama inmunoterapia. Entonces, uno de los medicamentos son los inhibidores de las CDK. Después están los inhibidores de los puntos, punto G1, punto G2 y tenemos el punto S. Ellos bloquean el punto de control, activan el sistema inmunológico y atacan las células cancerosas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Ellos le llaman a los linfocitos T y le dicen, vengan un poco a hacer su trabajo también acá, ¿sí? Nosotros ya estamos cansados, ya no podemos hacer nuestro trabajo, el señor P53 no está actuando, entonces necesitamos reparar esta célula. Y se generan fármacos que traten de activar el sistema inmunológico, activar a los linfocitos. Bueno. Perdão, mãe. Pode falar? O P53 é o agente mutador de uma metástase, não é? El P53 se llama gen supresor de tumor. Él suprime para que no se forme un tumor. No haya un cáncer, él protege. Aí ele protege, ele vai fazendo para progressar e sofrer a metástase. No, la mutación del P53 te lleva a la metástasis. La mutación, o sea, la decomposición, la falta de acción, la falta de inversión del P53. Porque vos lo que tienes que tener en la cabeza es que el P53 es bueno, te protege. Por eso se llama gen supresor de tumores. Él trata de protegerte para que no se genere un tumor, ¿sí? Ahora, si mi gen, o sea, si mi P53 no funciona, obviamente su mutación produce la enfermedad, la progresión de la enfermedad. Doutora, a minha ideia é porque esses inibidores do ponto de controle militar, eles vão fazer com que ative mais esses linfocitos para matar essas células que estão Sí, danificadas. ya que no está reconociendo, por ejemplo, ya que no está viendo apoptosis, por eso hace rato le hice la diferencia entre la inmunidad humoral y la celular. La humoral no está trabajando, porque no está pudiendo ser reconocido porque el gen P53 no actúa. Pero tiene que activar a la celular. ¿Y quiénes son las células? Los linfocitos. Tienen que venir los linfocitos sinófilos, todo ello Mas tiene que todas essas células vão continuar se replicando, não? No, y para eso está la medicación. Para impedir que continúen y lo van a ir a atacar. Van a ser los nuevos soldados de batallas en potencia. Si antes no tenía músculo, ahora tiene un músculo. Si antes no tenía una pistola, ahora tiene un rifle. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo la medicación. Além de matar essas células, também vai ajudar no ciclo celular para elas não parar de Para que pare el ciclo celular. Sí. Así mismo, tiene que parar ese ciclo. Bueno, ¿qué es lo que hace la quimio? La quimioterapia daña al ADN de la célula cancerosa, induce a la muerte, pero también tiene efectos secundarios sobre la célula sana. La quimio es lindísima, pero es cruenta. Él no diferencia, él no se va y no dice voy a atacar el CDK alterado. La quimioterapia altera toda la célula. ¿Por qué? Porque se encarga de dañar el ADN. Daña el ADN sano, de la célula sana y de la célula enferma, ¿sí? Entonces, por eso es que hay mujeres que cuando toleran 3 a 4 ciclos de quimio, ya van a estar bien después. Pero hay mujeres que no toleran, que casi toda la fase de quimio pasan mal. Pero también tiene que ver mucho con su sistema inmunológico previo a la enfermedad. Muchísimo tiene que ver. Por eso es que hoy en día se
se preconiza, por ejemplo, hacer la preparación para recibir una quimio. ¿En qué, por ejemplo? ¿En qué consiste eso? Dar superdosis de suero con vitamina C. Pero la vitamina C no reemplaza el tratamiento oncológico. La vitamina C refuerza el sistema inmunológico y le prepara a la paciente que va a recibir un tratamiento oncológico. ¿Por qué les aclaro eso? Porque yo tuve 2 años de mi residencia, 3 pacientes en desafío que no querían saber nada de la quimio, pero ellos se fueron a escuchar otras opiniones. Y era el boom del suero de la vitamina C. Y ellas decidieron solamente recibir suero de vitamina C, megadosis de vitamina B, así todo el suero, ¿sí? Solo eso recibían. Y nosotros tratábamos de explicarle que eso no reemplaza la quimio, que tiene que recibir quimio. Y ellos no querían saber nada de la quimio. Ellos ya se sentían súper bien. Primer contacto de consulta. 3 meses después, segundo contacto, no le convencé para la paciente. Cuando ya le metiste algo en la cabeza y le estás diciendo, con esto te vas a sentir mejor y ella se siente mejor, siente que todo está bien. Pero vos como médico, oncólogo, investigador, sabes que eso no es así, que se malinterpretó la información. Tenés que volver a aclarar, pero la paciente ya está enfocada y decir que ese es el tratamiento. 3 meses después, la misma paciente, 3 pacientes. Tengo la misma experiencia porque hicimos 3 reuniones multidisciplinarias para poder ayudarles. La misma paciente viene con una progresión de la enfermedad. El tumor que tenía 4 centímetros en el uterino ahora ya está en parametrio. Antes no estaba en parametrio. Le tratamos de explicar, 32 años la chica, abogada. Le tratamos de explicar nuevamente la importancia de la quimio y la radioterapia. Ella dice, no, yo dejé de sangrar con mi vitamina C. No sabía que la vitamina C actúa en el sangrado. Bueno, pero se sentía bien porque su sistema inmunológico estaba potente, pero la proliferación celular y la metástasis avanzaba. La misma paciente a los 8 meses vuelve llorando a nosotros porque no paraba de sangrar, ya tenía carcinomatosis peritoneal y metástasis pulmonar. Le dolía la lumbosacra, metástasis lumbosacra. Pues 8 meses no fue suficiente para que esté en esa situación. A lo que voy. No estoy en contra de la vitamina C porque la vitamina C es un fortalecedor inmunológico. La megadosis del suero se hace para preparar a la paciente para que entre a un tratamiento oncológico. Que esos vómitos, esa náusea, esa caída brusca, grotesca de cabello, esté todo minimizado. Que el primer ciclo sea no tolerado, pero el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto lo tolere perfectamente. Eso hace la vitamina C, pero no reemplaza el tratamiento oncológico. Eso tienen que grabar porque la clave de ustedes son brasileños. Ay, Brasil es mi quebrante. Brasil es mi quebrante, pero Brasil es la cerca, no lejos, porque ustedes tienen un hospital grandioso en Brasil, que es el hospital de Barreto, el hospital de Amor, Corazón, ¿cómo se llama? Hospital de Amor. Bueno, ellos, me quito el sombrero porque son geniales, geniales en cuanto a investigaciones, aparatos, todo. Bueno, pero por aquí cerca nomás, vitamina C le gana eso. Y para volver a meterle a la paciente que la vitamina C no reemplaza la quimio, porque se sienten bien, pues. Yo también voy a querer solamente vitamina C si no se está cayendo mi cabello, si no estoy vomitando y no estoy sangrando. Pero eso le va a durar 3-4 meses, ¿no? Cuando el tumor crezca más, va a venir el sangrado, va a venir la progresión, la metástasis, todo lo que sea. No va a revertir, pero le va a fortalecer para que no tenga tantos efectos secundarios que provoca la quimioterapia. ¿Sí? Eso sí, hay que aclararlo. Porque otra cosa son medicina integrativa. Eso es lo que nosotros llamamos medicina integrativa. Claro que aceptamos tu vitamina C, pero vas a continuar con quimio. Claro que aceptamos tu vitamina B12, necesitas fortalecer tu ferritina, pero vas a continuar con tu quimio. ¿Sí? Medicina integrativa es lo que debemos hacer. Bueno, ¿qué hace la radioterapia? Hay enfermedades que solamente reciben radioterapia. Hay enfermedades que solamente reciben quimioterapia y hay enfermedades que necesitan una concurrencia. Quimio, radiación, ¿sí? Radioterapia lo que hace es un direccionamiento exacto sobre la angiogénesis del
del aire. El oxígeno se va por las redes vasculares. Entonces, ¿dónde actúa la radioterapia? Y va dirigido exactamente al proceso isogénico y también produce un daño celular de ese tumor y detiene la proliferación. Por eso es que hay enfermedades que tienen un potencial de crecimiento acelerado, necesita concurrencia. Yo necesito hacer radioterapia para quemar, dañar y luego expulsar. ¿Sí? Eso hace la radio combinado con la quimio. La quimio en especial evita la migración, evita la metástasis a distancia. ¿Por qué? Porque a través de un suero ya recorre toda la red vascular. La radioterapia hace como una radiación por quemadura del tumor, quema el tumor y desprende los tejidos. Sí, eso es lo que hace la radio. Hay enfermedades que necesitan concurrencia, hay solamente enfermedades que solo radioterapia. Por ejemplo, lo que son más tumores de cabeza y cuello es más radioterapia que quimio. Los que son tumores cerebrales son más radioterapia que quimio. Pero los que son de acá para abajo son más quimio que radio. Lo que es de acá para abajo es concurrencia. ¿Sí? Es quimio radioterapia sí o sí. Esa es mi otra pelea con varios colegas porque ellos solamente le hacen quimio al cáncer de cuello, le hacen radio. Entonces progresa todas las enfermedades. Bueno, entonces, ¿en qué consiste esta nueva estrategia del punto que ya conocemos? Consiste en inhibir a cualquier punto de control o presentarle al proceso de los macrófagos para que ocurra una apoptosis. Y eso logramos a través del tratamiento de estrategias donde se generen estos desarrolladores o inhibidores tanto de la CDK que van a identificar esos puntos de control, puedan activar el sistema inmunológico contra el cáncer y desarrollar nuevamente fármacos también que puedan favorecer al proceso de la apoptosis para que pueda ocurrir la muerte celular. Bueno, y en resumen, la cinética tumoral es el área más importante de la oncología. Por eso es que tenemos que saber que ayuda a tanto a los investigadores como a nosotros a comprender el comportamiento del tumor y a desarrollar las estrategias más efectivas para su tratamiento. Hoy en día, gracias a que ya se conoce, anteriormente se extraía el tumor, se conocía el tipo histológico y el grado de diferenciación. Hasta ahí llegamos. Hoy en día se extrae el tumor, se define el ADN del tumor y hoy en día vienen las terapias génicas dirigidas. Yo sé que el ADN en su cromosoma 23 está alterado, yo voy a lanzar un fármaco que trabaje sobre el cromosoma 23. ¿Sí? Es más dirigido, por eso que hoy en día también el cáncer de mama en estadio 4 también ya está, no está, ¿cómo se dice? Inhibido, pero está bloqueado para evitar mayor proliferación y progresión o metástasis a otros lugares. El estadio 4. Hoy en día ustedes van a ver cáncer de mama estadio 4 que viven 10 años. Anteriormente ni alcanzaban el estadio 4. Y es gracias a las terapias génicas actuales. Bueno, para ir finalizando, esta clase dice: el miedo es una muralla que separa lo que eres de lo que podrías llegar a ser. ¿Por qué digo? Porque nosotros, para mí también, cuando yo estudié oncología o desafío oncología como clase, fue demasiado difícil volver a ciclo celular, prometafase, volver a sacar nuestro libro de primer año y estudiar. Y peor, tener que avanzar porque si no sabemos que esta terapia dirigida no estaba en esos libros de biología del primer año. Esto es algo nuevo que hoy sabemos. Volver a estudiar esta zona es como si fuese que estamos estudiando algo muy abstracto. Como que si nos vemos parece que nos sentimos, ¿sí? Ojo que no ve corazón que nos siente, dice una frase. Entonces, como que si nos vemos parece que no nos entra en nuestra cabeza. Pero como que ustedes comprendan que una célula tiene que pasar por una división y si esa división se corta para reparar, ¿funciona todo bien? Ya es suficiente. Pero si también saben con que el P53 es un guardián inmunológico de gen supresor de tumor, si se muta va a haber cáncer, también es importante. ¿Sí? Eso nomás necesito que ustedes sepan. Para el examen tienen que saber P21, P27, retinoblastoma, P53, BRCA1, BRCA2, sí, pero eso vamos a dar en la siguiente clase. Bueno.